Ya me deshabitué de hacer clases con el receso y todo. Ok, entonces consideramos, vamos a hacer varios ejercicios. ¿ya? Entonces el primero es este de la guía de repaso. Entonces f es una función sobre los polinomios de grado a lo más 3. Ya déjenme cambiar el tamaño de esto. Y es un funcional lineal además y está definido por calcular el polinomio en 1 y subtraer su derivada calculada en 2, en el valor 2. Entonces dice mostrar que existe Q tal que para todo P tenemos esta reexpresión. ¿Ok? Y entonces la idea es de aplicar el teorema de Riesz. ¿Ya? Entonces, lo primero es que f es un elemento del dual, ¿ya? Es una funcional lineal sobre P3, así que es un elemento, por definición, es un elemento del dual. Y entonces, si tengo que PQ es un producto interno, el teorema de Riesz me dice que para todo f existe q tal que para todo p se puede representar f de p, se puede escribir como pq, producto interno. ¿ya? Y entonces, en este caso, es algo de ese tipo lo que nos pregunta el problema. Me dice mostrar que existe un polinomio tal que para todo p valga esta expresión. ¿ya? Entonces, existe un polinomio tal que para todo p valga esta expresión. Es lo que me daría el teorema de Riesz. Entonces, la pregunta para aplicarlo, necesito... bueno, esto ya lo sé, ya sé que f es un elemento del dual, pero necesito saber que esto de acá es un producto interno, ¿ya? Ya, ponémoslo un símbolo para no escribirlo de nuevo, que este es producto interno. ¿Ya? Entonces uno cuando demuestra que algo es producto interno, para ver si algo es producto interno, lo que se hace es es algo conectado con eh, bueno, primero hay que ver qué es lineal, ¿ya? Uno es lineal en P. La segunda era que, bueno, en realidad esto es con valores reales, entonces el lineal en P y Q, ¿ya? Ok. Eso uno lo verifica porque es muy fácil. Esta función, si cambio el P y lo reemplazo con una, ¿cómo se llama? Con una combinación lineal, sale que el resultado son combinaciones lineales, ¿ya? ¿Ok? Porque P, si le asocio a P el valor en 0, si le asocio a P el valor en 1, y si le asocio a P su integral, ya esto son lineales. Y entonces también si le asocio P, no solo P0, sino que lo multiplico por un otro valor fijo y también asociarle esto multiplicado por un otro valor fijo, estos son operaciones lineales. Ya en P. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que sea un producto interno, es lineal
en P y similarmente en Q, ¿ya? En general, para un producto interno, si fuese con números complejos, en Q debería ser conjugado lineal, ¿ya? Porque apareciera la conjugación, pero en ese caso estamos con coeficientes reales y no necesitamos esto, ¿ya? Y la segunda parte que debo verificar es que P mayor que 0, mayor o igual que 0 para todo P, con valor de igual solo si P es igual a 0. ¿Ya? Entonces, esto significa que es como que si la asociara a una matriz, salía definida positiva, ¿ya? ¿Ya? Pero en este caso, lo que necesito ver es que esto que sería es lo mismo que P de 0 al cuadrado más P de 1 al cuadrado, ¿ya? Porque estoy viendo que acá en la fórmula, si le pongo acá P, 2 veces P, en la fórmula de estrellita, ¿ya? O como puedo decir, estrella con P es igual a Q, ¿ya? Que sería el análogo de tomar el producto interno de P con sí mismo. Esto debe ser mayor o igual que 0 y para todo P. Y después igual a 0 solo si P igual a 0. ¿Ya? Entonces esto sería más la integral entre 0 y 1 de P al cuadrado de T. ¿Ya? Y acá ya sé que esto para esta parte ya lo vimos en clase. O sea, integral entre 0, 1, P de T, Q de T, de T, es producto interno. Ya, esto hemos visto en clase. Entonces, esto en particular, integral entre 0 y 1 de P de T al cuadrado es mayor o igual que 0 y es igual a 0 solo si P es igual a 0. ¿Ya? Entonces, cuando si le sumo P de 0 al cuadrado más P de 1 al cuadrado, sigue mayor o igual que 0 y sigue cierto que es igual a 0 solo si P igual a 0. ¿Ya? Entonces, en práctica, si es que le sumo acá una cantidad que siempre es positiva, sigue la suma de esto más esto, sigue siendo mayor o igual que 0. ¿Y cuándo puede ser igual a 0? Bueno, para que sea igual a 0, debe ser igual a 0 esta cosa y debe ser igual a 0 la cosa de arriba. Pero la cosa de arriba sé que es igual a 0 solo CP es igual a 0. ¿Ya? Esto porque eh, P de 0 al cuadrado más P de 1 al cuadrado más integral de P de T al cuadrado de T entre 0 y 1 es mayor o igual que simplemente la integral del P. Y si esto es igual a 0, entonces esto es igual a 0, ¿ya? Porque si no sería, si esta parte de acá no es igual a 0, sería estrictamente mayor que 0, y entonces esto también sería estrictamente mayor que 0, ¿ya? Entonces esto igual a 0, y sigue que P es igual a 0, ¿ok? Entonces con esto he demostrado que es un producto interno, ¿ya? ¿Ok? Eh, hasta acá.
hemos demostrado que lo que había denotado con una estrella es producto interno. Ya, producto interno sobre el espacio de polinomios que mirábamos, pero en realidad no ocupamos nada de específico. Siempre será un producto interno sobre un espacio de polinomios. ¿Ya? No importa que acá aparezca un número 3. Bueno, esa es una consideración. Si entonces hemos visto que esto es un producto interno, así que prácticamente hemos terminado. Por RIS sigue la tesis. ¿Ya? Entonces sigue que existe Q, sigue esto, que puedo aplicar RIS, ahora sé que es un producto interno, puedo aplicarlo y sigue que existe siempre un Q tal que satisface esto. ¿Ya? Esto era... me interrumpen y me hablan si hay algo que no quedó claro, que los disturba ¿ya? De la demostración, algo que no sale claro. Mientras yo voy continuo, entonces acá el 12. El 12 es similar solamente con en un otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos Q2, que son las formas cuadráticas de ese tipo. Son las formas cuadráticas en dos variables. Ok. Y entonces, sobre Q2 tengo, son del tipo, cosas del tipo AX cuadro más BXY más CY cuadro. ¿Ya? A, B, C reales. Entonces, acá hay una base que puedo siempre ocupar, que sería la base dada por x, donde aparecen estos coeficientes, ¿ya? Está claro que fijar a B y C fija de manera única la función que estoy mirando, ¿ya? Entonces una base es donde pongo esos coeficientes, x cuadro, el primer elemento de la base, segundo elemento xy y tercer elemento y cuadro. Entonces es un espacio vectorial de dimensión 3. Entonces acá para el punto A, miro la matriz. Para el punto A me parece claro que esto es, acá aparece el Q1, ¿ya? Cuando tengo Q1 y Q2. Esto en esta base se escribe a qué corresponde Q1 de 0,1. Ya sería digamos que esto, si Q1, Q1 aplicado en XY es igual a A1 y segundo coeficiente B1 XY, tercer coeficiente C1. Entonces, y Q2 también, déjenme, escribimoslos, es A2, X2 más B2, XY más C2 y al cuadrado, son las dos expresiones. Entonces, cuando escribo Q1, 0,1, esto significa que en X le pongo 0, así que se anula todo esto, y en Y le pongo 1. Entonces esto es igual a C1. Y así puedo continuar, ¿ya? Q1 de 1, 0, Q1 de 1, 0 es igual a, hago una cosa similar, le pongo 0 en la Y, se anula todo la parte con X, con Y, ¿ya? Y me queda solo X cuadro y esto es igual a 1. Entonces esto me da A1 y después Q de Q1 aplicado en X igual a 1, Y igual a 1. Esto me da todos estos valores X cuadro, XY y cuadro son iguales a 1, así que me da A1 más B1 más C1.
¿ya? Y el Q2, bueno, para el Q2 aplico la misma cosa, hago la misma operación, pero con los coeficientes de Q2, ¿ya? Entonces Q2 de 0,1 es igual a C2, Q2 de 1,0 a 2 y Q2 de 1,1 es A2 más B2 más C2, ¿ya? Entonces Q1, Q2 en esta base, por ejemplo, es una manera de pensarlo, es que en esta base me daría, es igual a A1, A2 más C1, C2 más A1 más B1 más C1 por A2 más B2 más C2. Entonces, ¿cuál es la matriz asociada? ¿Ya? Matriz es una, se ve que es, acá aparecen las coordenadas como factores, las coordenadas del Q1 aparecen como, es una función lineal de las coordenadas de Q1 y de la coordenada de Q2, ¿ya? Entonces, se observa que es bilineal. ¿Ya? Entonces tiene la primera propiedad de ser un producto interno sobre números reales. Y entonces para ver que es definito positivo, puedo ver, o sea, para ver que satisface el facto que Q mayor o igual que 0 con igualdad solo si Q igual a 0. Tengo varias opciones. No sé, la más, digamos, que no puede fallar, ¿ya? La más mecánica, es mirar su matriz, ver cuál es la matriz asociada a la forma cuadrática, ¿ya? Y me doy cuenta que acá, bueno, debo desarrollarlo quizás más, desarrollar este producto de acá. Ok, entonces cuando digo uno debe encontrar, tengo A1, B1, C1 por una matriz A multiplicado por B2, A1, A2, perdón, B2, C2, debe darme la cosa de arriba, ¿ya? Entonces acá, dado que tengo A1, A2, esto significa, ¿ya? Esto es de esta forma. Entonces, esto tengo un primer pedazo de la matriz que tiene 1, ¿ya? A1, A2, esto tiene un 1 ahí. Okay. El segundo pedazo, ¿qué hace? El segundo pedazo, C1, C2. Entonces tiene un 1 acá y los otros 0. Y el tercer pedazo me hace esto, ¿ya? Entonces acá puedo observar que A1 más B1 más C1, esto es igual a A1, B1, C1, producto con 1, 1, 1, ¿ya? Y lo mismo para el A2. Entonces acá podría escribirlo, si este vector de acá lo llamo, no sé, A, con una flechita para acordarme que es un vector, entonces acá es A traspuesto multiplicado por el vector 1, ya esto de acá lo llamo 1, con una flechita también para acordarme que es un vector. Entonces tengo A traspuesto 1 y después tengo una cosa similar por el otro, ¿ya? Puedo escribirlo 1 traspuesto por
O ya, esto llamámoslo A1, para acordarme que del primer vector, y el otro con A2, ¿ya? La misma coordenada para el segundo vector, ¿ya? Entonces, ok, porque esto es igual, puedo escribirla así, o puedo escribirlo también como, perdón, uno lo puedo poner en horizontal, y el A1, A2, perdón, A1, B1, C1 en vertical, ¿ya? Entonces lo mismo decir A1 traspuesto por 1 o 1 traspuesto por A1. Perdón. Entonces, acá en práctica el último pedazo corresponde a la matriz 1, 1 transpuesto, ¿ya? Que es la matriz de solo unos. Esa es una manera de hacerlo. Si no, uno podía desarrollar ese producto y mirar los coeficientes, ¿ya? Pero de toda manera, al final le sale que la matriz es esto, es 2, después 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. ¿Ya? Porque estos son los únicos que se suman distintos. ¿Ya? Alejé el micrófono ya, perdón. Ok, entonces, ok. Entonces esta es la matriz y la pregunta es si es definida positiva. ¿Ya? Definida positiva. Para ver que si la matriz es definida positiva, es equivalente a decir que vale esto. ¿Ya? Equivalente. Ok. Equivalentes. Ok, entonces A es definida positiva. Miro las submatrices. A1, que sería la submatriz de solo 2. A2 es esta, 2, 1, 1, 1, 1. Y después es igual a la última, que es 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. ¿Ya? Entonces acá debo ver su determinante, ¿ya? Determinante de A1 es igual a 2 mayor que 0. Determinante de A2 igual a 2 por 1 es igual a 1, que es mayor que 0. Y acá determinante de A es igual a, y nada, uno debe hacer el cálculo. A ver, sería, puedo desarrollarlo según esta última línea, porque entonces me daría 1 por el determinante de 1, está con solo unos, menos 1 por el determinante de 2, 1, 1, 1, más 2 por el determinante de lo que ya calculé. Entonces acá, esto es 0, porque se ve que 1, 1, 1, 1 son las dos columnas iguales. Acá esto menos 1 y 2 están multiplicados por la misma matriz. Entonces me da igual al determinante de 1, 1, de esta de acá que es 1. Ya, entonces soy 1 mayor igual que 0, dado que estos tres determinantes de todas las submatrices crecientes partiendo desde la esquina arriba a la izquierda de A son determinante positivo. Esto por el criterio de Sylvester. Por Sylvester, A es definida positiva. ¿Ya? Eso es el primer paso. Y después el segundo paso es encontrar Q tal que para todo Q vale esto. ¿Ya? Entonces, déjeme crear una nueva página. O no, quizás mejor esta la hago más larga. Me hago más espacio acá abajo. Ya. Entonces, B. Necesito que Q2. No, que Q por multiplicado por cualquier Q me da cualquier Q aplicado en 2, 1. Entonces necesito Q es igual a Q en 1, 2, me parece, o 2, 1. 1, 2, Q aplicado en 1, 2. ¿Ya? Y entonces necesito ver qué sería esto, ya si Q
Q de xy es igual a ax cuadro más bxy, son coeficientes ABC. Entonces Q de 1, 2 me daría A, después acá xy, que es 1 por 2, será más 2b, y más 4c. Esto es Q de 1, 2. Y después esto de acá, si Q tiene coeficientes ABC, pero mayúsculas, entonces esto me daría como ABC por mi matriz por la otra, ABC. Entonces necesito resolver que esto es igual a prácticamente esta cosa de acá, que la puedo escribir como 1, 2, 4, producto con ABC. ¿Ya? Entonces necesito resolver si esto debe valer para todo vector ABC. Entonces debo resolver el sistema ABC multiplicado por esta matriz 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 debe ser igual a 1, 2, 4. ¿Ya? Que en realidad es lo mismo que el sistema, digamos, 2a más b más c igual a 1. A más b más c es igual a 2. A más b más 2c es igual a 4. ¿Ya? Y entonces uno lo resuelve y encuentra el resolver. Encuentra el resultado. ¿Ya? Los coeficientes de la otra, de la Q mayúscula. ¿Ya? Y eso así era la solución. Ya no voy a resolverlo en directa, digamos. ¿Ya? Ok. Entonces, como siempre me interrumpen y me dicen si les queda algo no claro. Ok, ahora hacemos el 13 que alguien había preguntado y después el 14 también porque ya, el 14 también. Ok, entonces acá me dice tengo ese operador, a ver, entonces A se aplica a un polinomio del tipo A0 más A1x más A2x cuadro más A3x3. Esto es P, polinomios de tipo de grado a lo más 3. Y hace 3 derivadas. Si aplico 3 derivadas, todo esto se va y me queda solo 6A3. ¿Ya? Desaparece prácticamente toda la variable x cuando hago 3 derivadas y me da 6A3. ¿Ya? Y entonces A aplicado al px es igual a 6A3x. ¿Ya? X es de acá. ¿Ya? Y entonces uno puede encontrar la matriz, ¿ya? Si uno fija bases 1, x, x cuadro, x3 sobre P3 y sobre P1 solamente 1 y x forman una base. P1 son bases. Y entonces en estas bases A tiene, es una matriz que aplicada al vector A0, A1, A2, A3, me entrega el vector que tiene solo coeficiente en la segunda, entonces 6 A3 y acá 0. ¿Ya?
porque tiene solo coeficiente X y no tiene coeficiente 1 del término sin X. Entonces, la matriz, esto sería, acá escribo A, pero se entiende la matriz asociada a A, ¿ya? La matriz M, matriz asociada al operador A. Entonces, M debe ser la matriz que tiene 2 líneas y 4 columnas, y en la primera ceros, y en la segunda hay un 6, y después los otros son ceros. ¿Ya? Porque esta matriz, si la multiplico por ese vector, me da este resultado. ¿Ya? Entonces se podía encontrar, esto era la matriz. Entonces la matriz dual, A dual, tiene matriz M transpuesto. ¿Ya? O sea, esto es 0, 0. Ok. Esto es la matriz del dual, ya que se va a primo, se va desde P1 primo hacia P3 primo. Esto matriz MT respecto a las bases duales. ¿Ya? Bases sobre P1 primo y P3 primo. Ok, entonces eso era el punto primer punto. Encontrar respecto a algunas bases duales. Y de ahora encontrar el kernel y la imagen de A y de A'. Entonces acá hay varias opciones, ¿ya? El kernel de A es fácil, ¿ya? Uno se da cuenta que lo único que acá aparece solo A3 en aplicar A. Entonces seguramente me da 0 si mi polinomio tiene estos coeficientes, si tiene el coeficiente A3 igual a 0, ¿ya? Entonces el kernel de A es el span de 1x cuadro. ¿Ya? Y la imagen de A es el span de X, ¿ya? Porque simplemente me da solo 6 a 3X, ¿ya? Entonces, simplemente es un múltiplo del elemento de la base que se llama X, ¿ya? Y después el kernel de A' es el anulador de la imagen de A, ¿ya? Y la imagen de A' es igual a anulador del kernel de A. ¿Ya? ¿Correcto eso? ¿O me estoy equivocando? Creo que es correcto. Entonces, necesito encontrar el anulador de X, ¿ya? Si una... ¿ya? El anulador, ¿qué era? Son todos los F en el espacio dual, en este caso en P', porque la imagen de A es un elemento en P', en P1. Entonces F en P1 son los F en P1', tal que F es igual a 0 sobre span de X. ¿ya? Pero si es igual a 0 sobre span de X o es igual a 0 en X, lo mismo. ¿ya? Entonces son los F en P1', ¿ya? tales que f de x es igual a 0. Y acá son los f en P1', en P3', perdón, ahora en P3', ¿ya? Porque el kernel de A es un subespacio de P3, entonces su anulador es un subespacio del dual de P3,
tales que f tal que f de 1, f de x, f de x cuadro son iguales a 0. ¿Ya? Y nos acordamos, ¿se acuerdan? Habían unas descripciones de las bases duales. ¿Ya? Base dual de 1x, x cuadro, x3. Son las f0 que aplicado a un polinomio me da el polinomio calculado en 0. f1 calculado en polinomio es igual a la derivada calculada en 0. Y en general había f capa calculado en p, que era el dual de x de la parte x a la capa. Eso era 1 sobre capa factorial, y al polinomio le hago capa derivadas y lo calculo en 0. ¿Ya? Entonces, acá si f de x es igual a 0, f se puede escribir como f0 más f1, o sea, un coeficientes a f0, a0 f0 más a1 f1, ¿ya? Un elemento de P1', ¿ya? Y entonces, si esto, el f lo calculo sobre el polinomio x, acá no llamámoslos A, llamámoslos B, ya para distinguirlo de los coeficientes de los polinomios iniciales. Entonces, f aplicado a x, ¿qué es que me da? Otra interpretación de las bases duales es que son las coordenadas, ¿ya? Entonces, este es el coeficiente a 0, este es el coeficiente a 1 y este es el coeficiente a capa, ¿ya? A un polinomio le asocia su coeficiente correspondiente al elemento de la base del cual es dual. Entonces, fx asocia f aplicado al polinomio x, asocia esto no aparece porque el x es igual a 0 más a1x con a0 es igual a 0, a1 es igual a 1, ¿ya? Entonces tengo f0 de x es igual a 0, f0 de x es igual al coeficiente a1, es igual a 1, f1, perdón, coeficiente a1. Entonces, f debe ser un múltiplo de f1, ¿ya? F... no, ¿qué debo hacer? No, me confundo. Okay. Ya. Entonces, f... f de x es igual a 0. ¿Qué significa? Significa que B1, ¿ya? Significa que B0 por 0 más B1 por 1, ¿ya? Porque aplicando esto y esto al X me dan 0 y 1 respectivamente, es igual a 0, ¿ya? Y entonces debo que B1 es igual a 0, ¿ya? Y entonces el anulador de la imagen de A, que es igual al kernel de A', bueno, es igual a span de F0 con F0 de P es igual a P de 0, ¿ya? Y la imagen de A', anulador de kernel de A, es similar, ¿ya? Entonces acá necesito que aplicando a todos los elementos de la base, excepto el último me da 0, ¿ya? Y entonces es igual a, si f, un elemento ahora de P3',
en general se escribe F0 con un coeficiente, B1 otro coeficiente por F1, B2 F2 y el último B3 F3, ¿ya? F, si lo aplico a cuando aplico entonces f de 1, eso es igual a B0, f del polinomio X es igual a B1, f del polinomio X al cuadrado es igual a B2, y f del polinomio X a la 3, el último de la base, es igual a B3, ¿ya? Y estos deben ser igual a 0, entonces acá obtengo que anulador, eso es el span de F3, ¿ya? Con F3 de P es igual a 1, puede escribir un sexto que sería 1 sobre 3 factorial, la derivada 3, calculada en 0, o el coeficiente A3, ¿ya? Entonces, el span de la imagen de A' son los funcionales que me asocian a 3 al polinomio, o que toman 3 derivadas y dividen por 6, hacen esta otra operación, toman 3 derivadas, calculan en 0 y divido por 3, que en realidad es lo mismo que darme el valor del coeficiente 3. ¿Ok? Esa era una manera. Si no, uno podía mirar esta matriz MT. ¿Cuál es su kernel? ¿Ya? ¿Y cuál es su imagen? ¿Ya? MT aplicado a qué vector, no sé, alfa 1, alfa 2, ver su imagen y su kernel. ¿Ya? Y debía darme similar. ¿Ya? La imagen son solo el caso de que la componente, la única componente que sale no cero en la imagen es la última, y para que se anule, debe que la componente A2 sea igual a 0, entonces debe tener solo la componente A1. y al final uno obtenía esto, ya, porque esto era la componente alfa 1 y acá me daba el facto que sobrevive solo el último coeficiente. Se podía ver en términos de las matrices, sabiendo que la matriz es la matriz respecto a las bases duales. Ok. Entonces ahora vamos al 14. Entonces acá me dice, tengo un operador que tengo su matriz. Esto es la matriz del operador A. Entonces necesito encontrar la matriz del operador A'. Respecto a las bases, estas. Ok. Entonces acá está un poco, nadie me preguntó, pero se podía quejar justamente que el enunciado no es súper claro, ¿ya? Porque uno se espera, bueno, digamos que uno se podía confundir, decir que estos son las bases de qué, son bases de R4 identificado con su dual, ¿ya? ¿Ya? Entonces uno puede, en el sentido, ¿en qué sentido estos son bases de R4? ¿En qué sentido son bases de los funcionales sobre R4? Son bases identificando R4 con su dual, ¿ya? Y R3 con su dual. ¿Ok? Eso quizás será una... hay algo, digamos, poco claro en el enunciado, ¿ya? El enunciado no era súper claro. ¿Ok? Ok, entonces eso es mi falta, ¿ya?
Entonces, entonces, suponiendo de que estos son las coordenadas que aparecen acá, son respecto a las bases canónicas duales de las bases canónicas. ¿Ya? Y entonces acá uno que tenía es que A tiene esta matriz, M, llamámosla M, M, y entonces A' tiene matriz M transpuesto respecto a las bases duales de R4 y R3. ¿Ok? Pero acá no tengo las bases duales, tengo estas otras bases. ¿Ok? Sí, el enunciado es poco claro, ¿ya? Porque por un lado uno podría decir estas son las coordenadas, esas son bases respecto a las bases duales a las canónicas, o acá uno se imagina que estas son bases, dado que son vectores verticales, puede ser que sean bases de R3 o son bases nuevas de R4 y R3 y se me piden coordenadas de A' respecto a las duales de estas bases. ¿Ya? Entonces, en una interpretación, acá tengo coordenadas de nuevas bases para los espacios duales respecto a la base canónica, y en la otra tengo estas nuevas bases del espacio primal, del espacio sin tomar el dual, y necesito encontrar bases duales de estas y encontrar la matriz del operador dual respecto a las bases duales de estas. ¿Ya? Entonces hay dos interpretaciones. Si tengo la matriz respecto a las bases duales, después debo hacer un cambio de variable y cambio de coordenada. Entonces, M traspuesta entonces la matriz en la nueva base, tengo un vector V que tiene sus coordenadas V1 hasta V4. Y sé que, o cómo puedo decir, tengo un vector W es igual a W1 hasta W4. Y MV es igual a W. Ya, M traspuesto V es igual a W. Y acá tengo V es igual a V1, V3. ¿Ya? Estas son coordenadas respecto a las bases canónicas. Bases canónicas. Y si ahora hago M traspuesto V es igual a acá yo lo que quería decir es esto. A'V es igual a W. Entonces W
el vector W1, W4 es igual a M traspuesto por el vector V1, V3. Y ahora las nuevas coordenadas en nueva base son, sería del W, las coordenadas en la nueva base son la matriz de la base que tiene por columnas estas columnas de acá. Esta multiplicada, ¿no? Por los W. ¿Ya? Entonces tengo menos 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1. Esta a la menos 1 multiplicada por W. Estas son las coordenadas de W en la nueva base. ¿Ya? Entonces, M traspuesta del vector expresado en la base inicial V1, V3 es igual en esta nueva base a esta matriz a la menos 1 aplicado a W1, W4. ¿Ya? Entonces, debo multiplicar por esta matriz para poder encontrar, entonces me da que M multiplicado por esta matriz, 1, menos 1, 1, después menos 1, 1, menos 1, 1, 1, ¿ya? Esta matriz de acá, la misma, sin a la menos 1, es la matriz deseada. ¿No? No, me confundí. Estas son las coordenadas. Entonces la matriz, estas son las coordenadas en la nueva base y es lo que quiero obtener en el final. Ya en el final necesito encontrar estas coordenadas que llamamos las WZ1 hasta Z4. ¿Ya? Y entonces sé que M de los V me dan los W, pero quiero encontrar los Z, y encontrarle nuevas coordenadas en la nueva base. Entonces, ¿cómo hago? Después de eso, debo aplicarle la matriz a la menos 1. Entonces, si aplico ahora esta matriz a la menos 1, MT por los V, acá obtengo el vector de Z. ¿Ya? Y que serían las coordenadas que quiero encontrar. Quiero que sea la matriz respecto a la nueva base. Entonces, el resultado es que esto a la menos 1 por MT, M traspuesto, es la matriz deseada. ¿Ya? Y esta es la interpretación 1. ¿Ya? La interpretación, no sé cómo llamarla. Y si no hay la segunda interpretación. ¿Ya? Y entonces, en esta interpretación, sale esto. Y en la interpretación 2 sale como dice Camila, debe salir transpuesta, creo. Entonces la segunda interpretación lo que me dice es que acá tengo M aplicado al vector V1, V3. Perdón. Entonces para la segunda interpretación es útil acordarse que A'
aplicado a un elemento V, me da un otro elemento del espacio. Esto es un elemento de R4 dual, ¿ya? Entonces, esto si lo aplico a un vector X es un elemento de R4, debe darme lo mismo que aplicar a X, aplicar el V, que es un elemento de R3 dual, a resultado de A aplicado a X, ¿ya? Y entonces, esto sería M por las coordenadas de X, X1, X4, ¿sí? M, X1, X4, y acá las coordenadas de V, V1, V3, ¿ya? Esto de acá. Y acá tengo M traspuesto aplicado a V1, V3. Y ¿cómo es? M traspuesto aplicado no acá así a V1, V3. Y de nuevo aplicado al vector X1, ¿ya? Esto de acá. Si hago esto, me dará un vector línea aplicado a X1, X4. ¿Ya? Entonces, en práctica, ahora lo que pasa es que estoy cambiando, si se fijan en todo eso, ni siquiera lo mencioné, pero acá hay la base canónica, así que no estoy cambiando base, ¿ya? Lo único que me interesa es la base esta de 4 dimensiones, ¿ok? Y entonces acá, lo que me dice esa segunda interpretación es que acá no tengo disponibles las coordenadas X1, X4, sino que tengo disponibles las otras coordenadas, que es esta matriz de antes a la -1 aplicado a X1, X4. ¿Ya? Matriz. Bueno, si casi me la acuerdo, es -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, algo así. Sí. Ok, esta matriz a la -1. Esto es lo que conozco, son otras coordenadas Y, ¿ya? Conozco esto y conozco la matriz que me representaría si conociera los que expresar en términos de los X, ¿ya? Y entonces necesito encontrar la nueva versión del M transpuesto, ¿ya? Entonces acá tengo que Y1 desde esta fórmula de acá, sé que conozco Y1 y Y4, entonces Y1 y ¿qué quiero decir? X1, X4 es igual a mi matriz U menos unos con menos unos y unos aplicada a Y1 y 4, ¿ya? Simplemente aplico esta matriz a los dos términos, acá se cancela y me queda por ese otro lado, ¿ya? Entonces, obtengo esto y acá lo puedo aplicar. Entonces, acá tengo M traspuesto aplicado a... entonces, acá tengo V1, V3, M, por esta matriz de acá
aplicado a los Y. Esta es la operación que me describe el resultado de A'V aplicado al V y después a los X. Entonces, esto es lo que me representa. Es como acá veo aparecer la traspuesta de la matriz de la es la que quiero, ¿ya? Entonces que tengo A'V aplicado al vector de los Y es igual a esta cosa de acá. ¿Ok? Entonces me sale que la matriz deseada es la transpuesta de esto, ¿ya? O puedo decir es esto transpuesto, M transpuesto. ¿Ya? Entonces sale un poco distinto, ¿ya? Acá sale a la menos 1 y en la otra interpretación me sale la misma matriz transpuesta, ya multiplicado por M transpuesta. ¿Ok? Entonces ya tenía dos respuestas porque no era muy claro de cuál es la interpretación correcta. ¿Ya? Entonces lo siento para esto. Ok. Y Profe, después sí, a mí me quedó una duda, pero como de la materia. Cuando yo veo lo del producto interno, sí. ¿tengo que demostrar la hermiticidad o no? O acá no la porque acá no la demostramos en ninguno de los dos ejercicios. No, porque o sea, en esto debes mencionar algo, ¿ya? Mencionar que es, digamos que en uno de los ejercicios lo hemos demostrado, sí, porque uno no puede decir, saltarse eso, ¿ya? Algo Ujú. debes decir, ya como en esta parte de acá, había que decir que demostrar que uno verificó, ya, que miró que sea lineal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede decir como acá sin mencionar, decir ya esto es lineal, P enviado en P calculado en 0 es lineal, esto también, entonces cuando lo multiplico de nuevo por algo fijo, sigue lineal, y la suma de cosas lineales es lineal, ¿ya? Entonces hay que describirlo quizás no en detalle, no en mucho detalle, pero con alguna descripción, ¿ya? Ya, gracias. La linealidad y la hermiticidad, sí. Ah, pero sí, es que hablaba del otro, el que es el producto interno como de X, y es igual al producto interno de X, y traspuesto. O sea, no traspuesto, perdón, como con la línea arriba. Sí, conjugado. Conjugado, eso. En este Esa caso propiedad. no encontramos eso porque era con producto interno reales, ya con Ah, coeficientes ya. reales. Que en En este el caso caso de es que no fueran reales, conjugado. tendría que demostrar eso. Sí, habrá la otra propiedad, que la propiedad de verdad del producto interno con coeficientes complejos es que XY, o sea, cuando acá en el término, bueno, uno puede demostrar esto, que XY es igual a IX traspuesto Ujú. y después es lineal en la primera, alfa X más beta, alfa X1 más beta X2 y igual a alfa X1 y más beta X2 y. ¿Ya? Ujú. Estas dos son equivalentes a la hermeticidad, o sea, o si estoy en coeficientes reales, acá es obvio, porque es como acá, digamos, el conjugado se puede eliminar porque y hay que verificar solo la simetría, ¿ya? Ya, muchas Entonces, gracias. entonces hay que verificar esto y la última propiedad. Usualmente eso es más fácil verificar esta de acá, qué pasa cuando intercambio los valores y cuando hago linealidad en uno de los términos,
en vez que hacer el análogo de, ¿cómo se llama? Hermiticidad, no me acuerdo el término, pero es más fácil que verificar esto. Beta y 2 es igual a alfa conjugado x y 1 más beta conjugado x y 2, ¿ya? O sea, uno puede verificar estas dos o estas dos, ¿ya? Pero usualmente lo más fácil son las de arriba en realidad. Entonces, esta es la posibilidad A y esta es la posibilidad B. Ok. Y me parece que habían preguntado el último ejercicio. Alguien ha dicho si podemos hacer el último. Acá me da una base de P3. Encontrar su base dual. Entonces, en términos de estos, ¿ya? Que son, entonces, F0 aplicado a un polinomio es el coeficiente A0. Y en general, F capa de estos aplicado a un coeficiente, a un polinomio es el coeficiente A capa, ¿ya? Primer punto, ¿ya? Esto es el primer punto que darse cuenta que los F capa, como hemos visto en clase, es una cosa vista en clase, que los F capa seleccionan... Profe, Profe está escribiendo. está escribiendo porque no vemos nada. Ah, qué raro, sí. Estamos viendo su Sí, sí, escritorio. Fondo de pantalla. No sé cómo... Ah, ok. Ahora se ve, ¿no? Todavía no. Aún no. ¿Hay alguna...? No está compartiendo pantalla, parece. Sí. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Ok, Ahora sí. ok, gracias, ya. Ok, la primera parte era que estos f, ya definido con estas derivadas, en realidad hemos visto en clase que los f seleccionan los coeficientes de los polinomios respecto a la base 1, x y así siguiendo. ¿Ya? X capa, x a la potencia capa y así siguiendo. ¿Ya? En este caso son solo 3. ¿Ya? Pero en general satisfacen esto. ¿Ya? Los f dados acá. ¿Ya? Esto dado por esta fórmula de acá. Entonces, acá me dice primero cuál es la base dual. ¿Ya? Entonces, si tengo un polinomio P, P de X es igual a lo que me parece que también es un ejercicio que habla de cambios de base. ¿Ya? Si tengo un polinomio de ese tipo, entonces lo escribo con coeficientes respecto a la base usual canónica. Debo imaginar que esto también se puede escribir como B0 más B1 que me multiplica X, ya igual a antes, más B2 que me multiplica X2 menos X, más B3 que me multiplica 3X3. ¿Okay? Entonces, el primer paso es encontrar A tal que la matriz aplicada al vector A0, A3, ya todas esas coordenadas, me describa las nuevas, B0,
B3. Un A tal que... Entonces, a uno, no sé, a mí me parece que se puede directamente, ¿cómo decirlo?, leer los coeficientes de A desde la fórmula, ¿ya? Porque A0 es igual a B0, ¿ya? Entonces acá la primera línea de esta matriz es 1, 0, 0, 0, ¿ya? A1 es el coeficiente de X, es igual a B1 menos B2, ¿ya? Ok. Entonces, bueno, en realidad A a la menos 1, acá me da 0, 1, menos 1, 0. A a la menos 1, que sería el pasaje desde los B, dado los B, ¿qué serían los A? ¿Ya? El A1 es igual a B1 menos B2. El A2 es igual al B2, ¿ya? El coeficiente de X cuadro, 0, 0, 1, 0. Y el coeficiente de B3, el coeficiente de X a la 3, en esta parte de la fórmula a la derecha, el coeficiente de X3 es 3B3, ¿ya? Entonces, esta es A a la menos 1, es la matriz que, dado los B, aplicado al vector de B, me da los A, es esto. Y entonces, ya, es fácil, uno podría, conociendo A a la menos 1, determinar el A, ¿ya? Y en realidad, lo único que debo invertir es esta matriz de acá. Los otros pedazos son, digamos, no juegan un rol, ¿ya? Pero dejámoslos un poco con esta información y veamos si esto ya nos puede ayudar. ¿Ok? Y ahora necesito encontrar su base dual, ¿ya? Entonces necesito encontrar el F, o llamémoslos G. G0 aplicado al polinomio. Me debe dar el coeficiente B0. G0 de P es igual a B0. ¿Ya? Entonces G0 simplemente me debe determinar el coeficiente A0. ¿Ya? Y G1 de P me debe dar el coeficiente B1. Y así siguiendo. Ok. Entonces, G2. A ver, G3 de P. Ok. Entonces, los G me deben dar los coeficientes B, que sería la base buscada. Los G buscados. Y entonces, en términos de los A0, ¿esto cómo se ve? ¿Ya? Porque los A0 es lo que los A capa, en términos de los A capa, son lo que me determinan los F capa. ¿Ya? Entonces, en términos de los A capa, debo invertir esta matriz. ¿Ya? Invertir esto. Entonces, debo encontrar B0, esto es igual a 0, B1, ¿a qué es igual? Sé que A1 es igual a B1 menos B2 y A2 es igual a B2. Entonces B1, entonces bueno, primero tengo que B2 es igual a A2 y después que B1 es igual a, si esto sé que es igual a 2,
B1 es igual a A1 más A2. ¿Ya? Entonces acá tengo, esto es igual a A2, y entonces B1 es igual a A1 más A2, y finalmente B3 es igual a 1/3 A3. ¿Ok? Eso es como invertirlo a mano, ya invertido a mano, reencontrar los B en términos de los A. Entonces esto es A0. Acá tengo A1 más A2. A2, 1/3 A3. ¿Ya? Que sería, en abstracto, sería esta matriz a la menos 1. Esto sería la matriz, esta de acá, 1, 1, 1, menos 1, 3 a la menos 1, aplicado a los A0, A3. ¿Ya? Entonces sé que esto A0 es el resultado de aplicar a P el F0. ¿Ya? Entonces G0 de P es igual a F0 de P. ¿Ya? Y puedo olvidar de escribir P y es decir que G0 es igual a F0. Similarmente, G1 es igual a F1 más F2 y G2 igual a F2. G3 es igual a 1/3 F3. ¿Ya? Entonces, esto era lo que pedía el problema. ¿Ya? Y en general, uno tomaba la inversa de esta matriz y la aplicaba, pero en este caso la inversa salía muy fácil y se podía simplemente reescribir los B en términos de los A mano, sin de verdad aplicar una operación de inversión de matrices. Ok. Ok, entonces eso era, ahora se está acabando el tiempo y yo concluiría la clase ahora, ¿ya? O sea, igual me puedo quedar si hay alguien más que tiene más preguntas, pero... y nos vemos entonces hoy a las... esto lo subo, sí, déjame, ya, ahora déjame subirlo al tiro. Sí, debo cancelar un par de páginas donde no... de los ejercicios que no miramos. Pero ahora lo subo al tiro en unos 5 minutos, ¿ya? Y nos vemos a las 6:30 hoy para la prueba. Les voy a enviar un correo como siempre sobre eso. Ayer tuve un corte de corriente, así que si en caso de que se corta el internet de nuevo, como pasó ayer acá, en ese caso tenemos el Discord que puede funcionar también por celular para emergencia nomás, ¿ya? Para ver esto de emergencia. En la prueba podemos usar ejercicios de la guía. Creo que sería bueno que la prueba la hagan sin referencia en los ejercicios de la guía, no decir esto sale así en la guía, ¿ya? Sería bueno porque la idea es que uno demuestre que como puede ocupar bien los enunciados conocidos universalmente, digamos así, ¿no? O sea, en el sentido que te puede servir para en el futuro tengo algo y sé aplicar álgebra lineal para resolverlo, o puedo enunciar cosas de álgebra lineal, ¿ya? Y nadie va a comprender si le dices, no, porque en la guía de la interrogación se había ocupado esto. No, debería saberlo, conocerlo independiente un poco de la guía. Esa es un poco la motivación de todo eso, de por qué hago cosa que pareciera mala. ¿Ya? Ok, eso es. Sí, entonces nos vemos más tarde. Ya, chao, chao. No, Gracias. gracias. Chao.